Fábulas de Esopo. Parte 4. Narradas por Luis Alfonso Tafer, creador de este canal. El enfermo y su doctor. Habiéndole preguntado un médico a un enfermo por su estado, contestó al enfermo que había sudado más que de costumbre. «Eso va bien», dijo el médico. Interrogado una segunda vez sobre su salud, contestó al enfermo que temblaba y sentía fuertes escalofríos. «Eso va bien», dijo el médico. Vino a verle el médico por tercera vez y le preguntó por su enfermedad. Contestó el enfermo que había tenido diarrea. «Eso va bien», dijo el médico y se marchó. Vino un pariente a ver al enfermo y le preguntó que cómo iba. «Me muero», contestó, a fuerza de ir bien. El estómago y los pies. El estómago y los pies discutían sobre su fuerza. Los pies repetían a cada momento que su fuerza era de tal modo superior que incluso llevaban al estómago. A lo que éste respondió: «Amigos míos, si yo no les diera el alimento, no me podrían llevar». El eunuco y el sacerdote. Un eunuco fue en busca de un sacerdote y le pidió que hiciera un sacrificio en su favor a fin de que pudiera ser padre. Y el sacrificador le dijo: «Observando el sacrificio, pido que tú seas padre, pero viendo tu persona, ni siquiera me pareces un hombre». El fanfarrón. Un atleta que era muy conocido de sus conciudadanos por su debilidad, partió un día para tierras lejanas. Volvió después de algún tiempo anunciando que había llevado a cabo grandes proezas en distintos países. Contaba con especial esmero haber hecho en Rodas un salto que nunca antes ninguno de los atletas coronados en los Juegos Olímpicos había sido capaz de realizar, agregando además que presentaría a los testigos de su hazaña si algunos de los que allí se hallaban presentes venían alguna vez a su tierra. Uno de los oyentes tomó la palabra y dijo: «Oye, amigo, si eso es cierto, no necesitamos testigo. Esto es Rodas. Da el salto y muéstralo». El gallo y la comadreja. Una comadreja atrapó a un gallo y quiso tener una razón plausible para comérselo. La primera acusación fue la de importunar a los hombres y de impedirles dormir con sus molestos cantos por la noche. Se defendió el gallo diciendo que lo hacía para servirles, pues despertándolos les recordaba que debían comenzar sus trabajos diarios. Entonces la comadreja buscó una segunda acusación, que maltrataba a la naturaleza por buscar como novias incluso a su madre y a sus hermanas. Repuso el gallo que con ello también favorecía a sus dueños, porque así las gallinas ponían más huevos. «Vaya», exclamó la comadreja, «veo que bien sabes tener respuesta para todo, pero no por eso voy a quedarme en ayunas», y se lo sirvió de cena. El gato y las ratas. Había una casa invadida de ratas. Lo supo un gato y se fue a ella, y poco a poco iba devorando las ratas. Pero ellas, viendo que rápidamente eran cazadas, decidieron guardarse en sus agujeros. No pudiendo el gato alcanzarlas, ideó una trampa para que salieran. Trepó a lo alto de una viga y colgado de ella se hizo el muerto. Pero una de las ratas se asomó, lo vio y le dijo: «Oye, amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acercaría a ti». El guerrero y los cuervos. Partió un hombre para la guerra, pero en el camino, oyendo graznar a los cuervos, tiró sus armas al suelo y se detuvo. Las tomó al rato nuevamente y prosiguió su marcha. Mas otra vez graznaron los cuervos. De nuevo se detuvo y entonces les dijo: «Pueden gritar cuanto les venga en gana, pero no tendrán un banquete con mi carne».
El hombre al que mordió un perro. Un perro mordió a un hombre y éste corría por todos lados buscando quién le curara. Un vecino le dijo que mojara un pedazo de pan con la sangre de su herida y se lo arrojase al perro que lo mordió. Pero el hombre herido respondió: si así premiara al perro, todos los perros del pueblo vendrían a morderme. El hombre y el león de oro. Un avaro que también era de ánimo apocado encontró un león de oro y púsose a decir: ¿qué hacer en este trance? El espanto paraliza mi razón, el ansia de riqueza por un lado y el miedo por otro me desgarran. ¿Qué azar o qué Dios ha hecho un león de oro? Lo que me sucede llena mi alma de turbación. Quiero el oro y temo la obra hecha con oro. El deseo me empuja a cogerlo y mi natural a dejarlo. Oh fortuna que ofrece y que no permite tomar. Oh tesoro que no da placer. Oh favor de un Dios que es un suplicio. ¿Qué haré para que venga a mis manos? Volveré con mis esclavos para acoger el león con esta tropa de amigos, mientras yo miro desde lejos. El hombre y el león viajeros. En cierta ocasión viajaban juntos un hombre y un león. Iban disputando que quién era más, cuando al pie del camino encontraron una estela de piedra que representaba a un hombre estrangulando a un león. Ahí ves cómo somos más fuertes que vosotros, dijo el hombre enseñándosela al león. Si los leones supieran esculpir, respondió el león con una sonrisa, verías a muchos más hombres entre las garras del león. El hombre y el sátiro. Dícese que en otro tiempo un hombre concertó un pacto de amistad con un sátiro. Llegó el invierno y con él el frío. El hombre arrimaba las manos a la boca y soplaba en ellas. Preguntóle el sátiro por qué lo hacía. Repuso que se calentaba la mano a causa del frío. Sirviéronse luego de comer y los alimentos estaban muy calientes, y el hombre, cogiéndolos a trocitos, los acercaba a la boca y soplaba en ellos. Preguntóle otra vez el sátiro por qué lo hacía. Contestó que enfriaba la comida porque estaba muy caliente. Pues escucha, exclamó el sátiro, renuncia a tu amistad porque lo mismo soplas con la boca lo que está frío que lo que está caliente. El hombre y la estatua. Un pobre tenía una estatuita de un dios al que suplicaba que le diera la fortuna. Pero como su miseria no hacía más que aumentar, se enojó y cogiendo al dios por un pie, le golpeó contra la pared. Rompióse la cabeza del dios, desparramando monedas de oro. El hombre las recogió y exclamó: por lo que veo, tienes las ideas al revés, además de ser un ingrato, porque cuando te adoraba no me has ayudado, y ahora que acabo de tirarte, me contestas colmándome de riqueza. El hombre y la hormiga. Se fue a pique un día un navío con todo y sus pasajeros, y un hombre, testigo del naufragio, decía que no eran correctas las decisiones de los dioses, puesto que, por castigar a un solo impío, habían condenado también a muchos otros inocentes. Mientras seguía su discurso, sentado en un sitio plagado de hormigas, una de ellas lo mordió, y entonces, para vengarse, las aplastó a todas. Se le apareció el momento Hermes, y golpeándole con su caduceo, le dijo: ¿aceptarás ahora que nosotros juzgamos a los hombres del mismo modo que tú juzgas a las hormigas? El homicida. Un hombre que había cometido un homicidio era perseguido por los familiares de la víctima, pero llegando a orillas de un río, tropezó con un lobo y huyéndole se subió a un árbol de la orilla, y cuando estaba allí subido, miró una serpiente que trepaba hacia él, por lo que optó por echarse al río, donde terminó en la boca de un cocodrilo. El jardinero y el perro. El perro de un jardinero había caído en un pozo. El jardinero, por salvarle, descendió también. Creyendo el perro que bajaba para hundirlo más todavía, se volvió y le mordió.
El jardinero, sufriendo con la herida, volvió a subir del pozo diciendo: «Me está muy bien empleado. ¿Quién me llamaba para salvar a un animal que quería suicidarse?» El jardinero y las hortalizas. Un hombre se detuvo cerca de un jardinero que trabajaba con sus legumbres, preguntándole por qué las legumbres silvestres crecían lozanas y vigorosas y las cultivadas flojas y desnutridas. «Porque la tierra», repuso el jardinero, «para unos es dedicada madre y para otros descuidada madrastra». El joven pastor anunciando al lobo. Un joven pastor que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa alarmó a los habitantes 3 o 4 veces gritando: «¡El lobo! ¡El lobo!». Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. Mas el lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror: «¡Por favor, vengan y ayúdenme! ¡El lobo está matando a las ovejas!». Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y destrozó a su antojo todo el rebaño. El labrador y el águila. Encontró un labrador un águila presa en su cepo, y seducido por su belleza, la soltó y le dio la libertad. El águila, que no fue ingrata con su bienhechor, viéndole sentado al pie de un muro que amenazaba derrumbarse, voló hasta él y le arrebató con sus garras la cinta con que se ceñía a su cabeza. Alzóse el hombre para perseguirla. El águila dejó caer la cinta, la tomó el labriego y al volver sobre sus pasos halló desplomado el muro en el lugar donde antes estaba sentado, quedando muy sorprendido y agradecido de haber sido pagado así por el águila. El labrador y el árbol. En el campo de un labriego había un árbol estéril que únicamente servía de refugio a los gorriones y a las cigarras ruidosas. El labrador, viendo su esterilidad, se dispuso a abatirlo y descargó contra él su hacha. Suplicáronle los gorriones y las cigarras que no abatiera su asilo, para que en él pudieran cantar y agradarle a él mismo. Mas sin hacerles caso, le asestó un segundo golpe, luego un tercero. Rajado el árbol, vio un panal de abejas y probó y gustó su miel, con lo que arrojó el hacha, honrando y cuidando desde entonces el árbol con gran esmero como si fuera sagrado. El labrador y la cigüeña. Un labrador colocó trampas en su terreno recién sembrado y capturó un número de grullas que venían a comerse las semillas. Pero entre ellas se encontraba una cigüeña, la cual se había fracturado una pata en la trampa y que insistentemente le rogaba al labrador le conservara la vida. «Te ruego me liberes, amo», decía, «solo por esta vez. Mi quebradura exaltará tu piedad, y además yo no soy grulla, soy una cigüeña, un ave de excelente carácter, y soy muy buena hija. Mira también mis plumas, que no son como las de esas grullas». El labrador riéndose dijo: «Será todo como lo dices, pero yo solo sé esto. Te capturé junto con estas ladronas, las grullas, y por lo tanto te corresponde morir junto con ellas». El labrador y la fortuna. Removiendo un labrador con su pala al suelo, encontró un paquete de oro. Todos los días, pues, ofrendaba a la tierra un presente, creyendo que era a quien le debía tan gran favor. Pero se le apareció la fortuna y le dijo: «Oye, amigo, ¿por qué agradeces a la tierra los dones que yo te he dado para enriquecerte? Si los tiempos cambian y el oro pasa a otras manos, entonces echarás la culpa a la fortuna». El labrador y la serpiente. Una serpiente se acercó arrastrándose a donde estaba el hijo de un labrador y lo mató. Sintió el labrador un dolor terrible y cogiendo un hacha, se puso al acecho junto al nido de la serpiente, dispuesto a matarla tan pronto como saliera. Asomó la serpiente la cabeza y el labrador abatió su hacha, pero falló el golpe,
partiendo en dos a la vecina piedra. Temiendo después la venganza de la serpiente, dispúsose a reconciliarse con ella, mas ésta repuso: «Ni yo puedo alimentar hacia ti mis buenos sentimientos viendo el hachazo de la piedra, ni tú hacia mí contemplando la tumba de tu hijo». El labrador y la víbora. Llegado el invierno, un labrador encontró una víbora helada de frío. Apiadado de ella, la recogió y la guardó en su pecho. Reanimada por el calor, la víbora recobró sus sentidos y mató a su bienhechor, el cual, sintiéndose morir, exclamó: «Bien me lo merezco por haberme compadecido de un ser malvado». El labrador y las grullas. Algunas grullas escarbaban sobre terrenos recién sembrados con trigo. Durante algún tiempo el labrador blandía una honda vacía, ahuyentándolas por el pánico que les producía. Pero cuando las aves se dieron cuenta del truco, ya no se alejaban de su comida. El labrador, viendo esto, cargó su honda con piedras y mató muchas de las grullas. Las sobrevivientes inmediatamente abandonaron el lugar, lamentándose unas a otras: «Mejor nos vamos a Lilliput, pues este hombre, ya no contento con asustarnos, ha empezado a mostrarnos lo que realmente puede hacer». El labrador y los perros. Aprisionó al mal tiempo a un labrador en su cuadra. No pudiendo salir para buscar comida, empezó por devorar a sus carneros. Luego, como el mal tiempo seguía, comió también las cabras. Y en fin, como no paraba el temporal, acabó con sus propios bueyes. Viendo entonces los perros lo que pasaba, dijéronse entre ellos: «Larguémonos de aquí, pues si el amo ha sacrificado los bueyes que trabajan con él, ¿cómo nos perdonaría a nosotros?». El ladrón y su madre. Un joven adolescente robó un libro a uno de sus compañeros de escuela y se lo mostró a su madre. Ella no solamente se abstuvo de castigarlo, sino más bien lo estimuló. A la siguiente oportunidad se robó una capa y se la llevó a su madre, quien de nuevo lo alabó. El joven creció y ya adulto fue robando cada vez cosas de más valor hasta que un día fue capturado en el acto y con las manos atadas fue conducido al cadalso para su ejecución pública. Su madre lo siguió entre la multitud y se golpeaba violentamente su pecho de tristeza. Al verla, el ladrón dijo: «Deseo decirle algo a mi madre en su oído». Ella acercó su oído a él y éste rápidamente mordió su oreja cortándosela. Su madre le reclamó que era un hijo desnaturalizado, a lo que él replicó: «Ah, si me hubieras reprendido en mi primer robo del libro aquel, nunca hubiera llegado a esto y ser condenado a una ingrata muerte». El león apresado por el labrador. Entró un león en la cuadra de un labrador y éste, queriendo cogerlo, cerró la puerta. El león, al ver que no podía salir, empezó a devorar primero a los carneros y luego a los bueyes. Entonces el labrador, temiendo por su propia vida, abrió la puerta. Se fue el león y la esposa del labrador, al oírlo quejarse, le dijo: «¿Tienes lo que buscaste? Pues, ¿por qué has tratado de encerrar a una fiera que más bien debías de mantener alejada?». El león enamorado de la hija del labrador. Se había enamorado un león de la hija de un labrador y la pidió en matrimonio. Y no podía el labrador decidirse a dar su hija a tan feroz animal, ni negársela por el temor que le inspiraba. Entonces ideó lo siguiente. Como el león no dejaba de insistirle, le dijo que le parecía digno para ser esposo de su hija, pero que al menos debería cumplir con la siguiente condición: que se arrancara los dientes y se cortara sus uñas, porque eso era lo que atemorizaba a su hija. El león aceptó los sacrificios porque en verdad la amaba.
Una vez que el león cumplió lo solicitado, cuando volvió a presentarse ya sin sus poderes, el labrador, lleno de desprecio por él, lo despidió sin piedad a golpes. El león y el asno. Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus pies. Una vez que acumularon cierto número de piezas, el león las dividió en 3 partes y le dijo al asno: la primera me pertenece por ser el rey. La segunda también es mía por ser tu socio. Y sobre la tercera, mejor te vas alargando si no quieres que te vaya como a las presas. El león y el asno presuntuoso. De nuevo se hicieron amigos el ingenuo asno y el león para salir de caza. Llegaron a una cueva donde se refugiaban unas cabras monteses y el león se quedó a guardar la salida, mientras el asno ingresaba a la cueva coceando y rebuznando para hacer salir a las cabras. Una vez terminada la acción, salió el asno de la cueva y le preguntó si no le había parecido excelente su actuación al haber luchado con tanta bravura para expulsar a las cabras. «Oh sí, soberbia», repuso el león, «que hasta yo mismo me hubiera asustado si no supiera de quién se trataba».